Lección 7 para miércoles 9 de agosto. Dones del Jesús exaltado. Sobre la base de Salmo 68, 18, Pablo acaba de describir que el Jesús resucitado, exaltado y victorioso, da dones a su pueblo desde lo alto. ¿Qué dones da el Jesús exaltado y con qué propósito? Efesios, el capítulo 4 y versículos 11 al 13 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo identifica 4 grupos de personas que reciben dones como parte del tesoro que el Jesús exaltado da a su iglesia. Número 1, apóstoles. Número 2, profetas. 3, evangelistas. 4, pastores y maestros. Cristo da estos dones para llevar a cabo una obra importante, según el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Este último aspecto era de especial importancia para los primeros adventistas, quienes reflexionaban sobre los dones espirituales de Ellen G. White. La Biblia, válida la función del don de profecía en la iglesia durante el tiempo de los apóstoles, o el don continúa hasta la venida de Cristo, se preguntaban. Los primeros adventistas encontraron su respuesta en Efesios 4:13 y la compartieron mediante una historia sobre el capitán de un barco que estaba obligado a seguir las instrucciones provistas para un viaje. A medida que el barco se acercaba al puerto, el capitán descubrió que las instrucciones le informaban que un piloto subiría a bordo para ayudarlo a conducir el barco. Para mantenerse fiel a las instrucciones originales, debía permitir que el piloto subiera a bordo y obedecer las instrucciones adicionales que se le indicaran. En su libro, o más bien en un artículo de Uriah Smith titulado "Do We Discard the Bible by Endorsing the Visions?", que apareció en el Review and Herald el 13 de enero de 1863, la página 52, él dice, y citamos: ¿Quién ahora presta atención a ese libro de instrucciones original? ¿Los que rechazan al piloto o los que lo reciben? ¿Cómo les instruye ese libro? Juzguen ustedes. Debemos tener cuidado al identificar a los pastores, maestros y evangelistas, ya que pensamos en estos cargos dentro de nuestro propio contexto y época. Hasta donde se puede comprobar, en los días de Pablo, todos estos habrían sido líderes laicos que servían en los hogares, iglesias de Éfeso. Comparen con 1 de Pedro 2:9 y Hechos 2:46 y 12:12. Isaías 5:4 dice: ¿Qué más
se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Piensa en este versículo en el contexto de lo que Dios nos ha dado en el ministerio de Elena de White y cómo se aplica. Del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 246, dice: el capítulo 4 de la Epístola de los Efesios contiene lecciones de Dios dirigidas a nosotros. El autor había inspirado por Dios, o más bien habla inspirado por Dios y expone las instrucciones recibidas en visiones de origen divino. Él describe la distribución de dones que Dios otorga a sus obreros. Se nos muestra aquí que Dios asigna a cada persona su trabajo y al realizarlo cumplirá su parte en el gran plan de Dios. Dios estableció su obra entre un pueblo que reconoce las leyes del gobierno divino. Cada don y poder que Cristo prometió a sus discípulos los confiere a sus fieles servidores. Y aquel que otorga capacidades mentales y confía talentos a los hombres y mujeres que le pertenecen por creación y redención, espera que estos talentos y capacidades aumenten por el uso. Cada talento debe emplearse en bendecir a otros y así traer honra a Dios. Y de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 220, dice: al mandar a sus ministros, nuestro Salvador dio dones a los hombres, porque por su medio Él comunica al mundo las palabras de vida eterna. Tal es el medio que Dios ha ordenado para la perfección de los santos en el conocimiento y la verdad de santidad. La obra de los siervos de Cristo no consiste simplemente en predicar la verdad, sino que también han de velar por las almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Deben reprender, corregir, exhortar con paciencia y doctrina. Acuérdense que de la razón principal del don del Espíritu Santo no solamente es para que nos equipemos como miembros del cuerpo de Cristo para predicar, ministrar el Evangelio por nuestros talentos dados de Dios, empoderados por el Espíritu Santo hacia el mundo, sino también para el beneficio y nuestro destino eterno, individualmente hablando. Cada creyente cada día debe de hacer una petición al trono celestial para que se le otorgue el don del Espíritu Santo en su vida. O sea, pedir el Espíritu Santo para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. De una forma u otra, de la cual yo no les puedo explicar, el Espíritu Santo, a la pedida o petición del ser humano, entra en el cuerpo humano y habita en la mente, el cuerpo y todo aspecto de nuestro ser. Nos da vida a todo nivel, pero más aún nos da el poder divino para poder sobrepasar todo tipo de tentación, ser victoriosos y al mismo tiempo vivir sobre los empujes de nuestra naturaleza caída y pecaminosa y débil. Y así, al desempeñar nuestra parte en el ministerio, Dios usa ese don espiritual del Espíritu Santo también, no solamente para que seamos efectivos en el compartir el Evangelio, sino también para que nos preparemos y Él nos pueda hacer idóneos en transformación de carácter y ser edificados a la madurez de Cristo y así reflejar su imagen y ser idóneos para la vida eterna. Que tengan un día muy bendecido al contemplar estos temas tan fascinantes
en los cuales debemos de aplicarlos individualmente en nuestra vida, pues de eso depende nuestro destino. Que tengan día muy bendecido.